A ver, venga, yo pienso que va a haber más. Correcto. Se os oye la voz un poco doblada. Una pregunta, Álvaro. ¿Veis Sí. algo ya en la pantalla, lo de la primera diapositiva? Sí, la imagen, vemos la portada de la presentación. ¿Solo esa o veis también la diapositiva siguiente, que es la... No, se ve solamente la de la primera diapositiva. A ver, ¿y ahora la segunda? Sí, ahora se ve la siguiente, sí. Solo Vale. dos. Vale. Lo que se oye es un poquito mal. Es Se que oye doble. hay ecos. Hay un eco, sí. Esto debe ser que alguien tiene puesto el micrófono por ahí, ¿no? Ha pasado algo, yo creo. A ver. Sí, pero he salido de... Ahora no hay eco. Vale, ¿y ahora se oye sin eco? Sí, ahora está bien. Vale. Bueno, pues oye, antes de empezar, vamos a ver. He visto a Javier, no sé si hay alguien más de Madrid por ahí, porque ahora no lo estoy viendo. Pero lo que quería deciros es que ya está encargado el aparato de EG, entonces lo lógico es que en pocos días llegará al Gregorio Marañón, donde se les ha dicho a los de la empresa que lo suministren. Me refiero con esto a que yo creo que ya es posible empezar a incluir gente. Que se vayan haciendo el reclutamiento, exploraciones neuropsicológicas y demás. Me parece que ya no es arriesgado empezar a incluir que se pueden, que no se perderían casos ya a partir de ahora, ¿vale? Vale, luego en un momento hablamos del tema del transporte, ya cerrar lo del pago y esas cosas para hablar con Teletaxi, ¿vale? Sí, te haría... Vaya, ya está el eco de nuevo. Vale, luego hablamos. he salido, pero yo... ¿Hola? Ahora no hay eco y no hay retorno. Sí, Marta, te oigo. Sí, es Javier el del eco. Yo creo. Bueno, expulsado del grupo. Bueno, no, hombre, no seas así. No. Lo he hecho con una risa, ¿eh? Pues buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy Marta Hernández, que soy psiquiatra en el Hospital Clínico y os presento hoy una sesión bibliográfica que dentro de la libertad de temario y de temática, pues yo tiendo a repetirme un poco, que tiene que ver con las alteraciones del yo y la literatura un poco al respecto que va surgiendo o que se ha ido presentando en esta línea. Antonio, cierra la puerta si quieres. Y en concreto, el artículo que he seleccionado es este metaanálisis que fue publicado en Esquizofrenia Bulletin en enero del 21, titulado El yo en el espectro, y es un metaanálisis de la evidencia que vincula los trastornos básicos del yo y la esquizofrenia, que es del grupo Marta, perdona, ahora mismo no vemos la presentación. Vaya. ¿Vale? Antes se veía, pero no sé en qué momento se ha ido. Se ha quitado de compartir. Vale, vamos a ver. Porque sí que estamos. A ver, retornamos al punto de compartir. Ahora ha vuelto. Vale, ahora sí. A ver si no se va. ¿Veis la...? Sí, ahora está todo bien, ahora se ve bien y se te oye bien. Vale, lo que nos ha quedado es el nuestro fijo con respecto a lo que tenemos en pantalla general y lo que probablemente veáis vosotros. Porque no pasan las diapositivas. ¿Compartiendo toda la pantalla o solo el PowerPoint? Es que yo creo que eso va a problemas. Yo no voy a compartir toda la pantalla porque suele funcionar mejor. A mí. No, pero claro, si yo paso eso, ¿vosotros ahora veis algo? Ahora estamos viendo la portada.
Vale, o sea que hay un decalaje entre lo que yo veo. O sea, si hago esto, solo veo yo. Bueno, ahora vemos lo de sesión bibliográfica. Pone sesión bibliográfica. Ahora vemos el título del paper. Venga, pues cruzamos los dedos. Entonces, lo que os estaba diciendo es que corresponde a un metaanálisis, que es el yo en el espectro, y es un metaanálisis sobre la evidencia que existe y que vincula los trastornos del yo, los trastornos del yo y la esquizofrenia, que es un metaanálisis realizado por Ravallo, Poletti, Preti y Josep Parnas, y que se plantea como objetivo principal en este artículo la búsqueda sistemática de los estudios transversales que exploran las alteraciones del yo, el self-disorder con la abreviatura SD, que es como aparecerá a lo largo de la presentación en muchas ocasiones, a través de los diferentes grupos de diagnóstico y explorar, que es el segundo objetivo, la adquisición del diagnóstico dentro y fuera de los trastornos del espectro de la esquizofrenia como resultado principal. Entonces, parte y expone como introducción inicial para entablar o para justificar este metaanálisis que desde el punto de vista clásico la psicopatología europea describe en detalle las experiencias subjetivas del yo y cómo se les ha atribuido un papel desde el punto de vista descriptivo fundamental en la esquizofrenia desde el inicio. Pero que la realidad es que además es desde las 2 últimas décadas cuando los trastornos del yo han sido objeto de programas específicos de investigación de carácter más sistematizado y además eso ha dado lugar al desarrollo de determinadas herramientas de evaluación como la evaluación de LEAS, que las alteraciones del yo desde un nivel psicopatológico las describen no solo como síntomas presentes o contingentes a la presentación clínica, sino que además van a constituir distorsiones fundamentales y duraderas de la subjetividad de los individuos. Y que desde la parcela de la investigación, las alteraciones del yo las podemos considerar como, ellos los consideran como un candidato desde el punto de vista fenotípico para anclar la validez de lo que serían los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Entendías como esa predisposición premórbida, denominada esquizotáxica, en las manifestaciones de la esquizofrenia, incluso en configuraciones esquizotípicas intermedias con mayor o menor repercusión o gravedad clínica. Entonces, las alteraciones del yo además exponen que como pueden llegar a surgir en etapas relativamente precoces, estamos hablando de infancia y de adolescencia temprana, podrían proporcionarnos un fenotipo diana desde el punto de vista del desarrollo que antecederá incluso a las manifestaciones clínicas del espectro de la esquizofrenia más características y que son pues más relevantes. Y por tanto, estas características podrían tener importantes implicaciones para distintos fines, que son los que también movilizan al grupo de investigación de SUCEDE, ¿no? El de permitir una investigación etiopatogenética más exhaustiva, mejorar el poder de resolución en el enfoque familiar, mejorar la estratificación de la clínica de alto riesgo y también en el contexto del diagnóstico diferencial temprano de vulnerabilidad. Por tanto, pues con esta introducción ellos justifican la importancia de conocer en qué punto está la investigación dentro de los estudios de las alteraciones del yo. Y entonces, aunque existe mucha literatura en este contexto, la realidad es que a día de hoy todavía se desconoce, ¿no?, su implicación o todas estas parcelas. Por tanto, con el objetivo de conocer en qué punto están las investigaciones en esta cuestión, realizan este metaanálisis y planteándose ver y conocer si se puede probar que existe una especificidad entre las asociaciones de la alteración del yo con los diagnósticos del espectro de la esquizofrenia y también cuantificar la magnitud de esta asociación respecto a las diferentes configuraciones dentro de lo que sería el espectro de la esquizofrenia y fuera del espectro de los trastornos de esquizofrenia. Bueno, como metaanálisis, el proceso que hacen de búsqueda pues es incorporar para el estudio aquellos que cumplen los requisitos establecidos por el grupo, por los criterios PRISMA de revisores sistemáticos y de metaanálisis, y también acorde a las directrices de metaanálisis de los estudios observacionales en epidemiología, que es el MOSE. Para ello hacen la búsqueda a través de los buscadores de PubMed y de Medline y la biblioteca Cochrane.
Los criterios de inclusión para incorporar en este metaanálisis, por un lado, el intervalo de elecciones desde el año 2003, que es el año en el que se queda definido el constructo de las alteraciones del yo, y hasta 31 de agosto del 2020. Todo lo que esté publicado en inglés, todo aquello que esté publicado en revistas revisadas por pares y no simplemente en abstract, aquellos en los que el diagnóstico de los trastornos sea un diagnóstico clínico realizado por procedimientos validados, aquellos en los que además los datos relativos a las alteraciones del yo hayan sido recopilados mediante alguna herramienta que esté validada, constituyan diseños transversales y muestras originales. Y para ello en la búsqueda pues utilizaron las palabras claves que son trastornos del yo y autoexperiencias anómalas emparejadas con esquizofrenia, trastornos del espectro de la esquizofrenia, esquizotipia, psicosis, riesgo ultra alto, riesgo clínico alto y estados mentales de riesgo. Entonces, bueno, pues en el proceder del diagrama de flujo prisma, pues lo primero que identifica, bueno, pues serían aquellos registros identificados como de alto riesgo, que sería, no lo veo muy bien, pero me parece que es una N de 200 y pico. En un segundo paso se retiran aquellos registros que estuvieran repetidos, entonces se reduce ya la muestra a 100 y pico, que no lo veo muy bien. Luego se hace el proceso de screening y se excluyen aquellos que no cumplen las características que habíamos comentado antes y al final nos quedamos con una muestra pues, significativamente más reducida. Deciros que además en este análisis califica los estudios o la calidad de los estudios con la escala de Newcastle-Ottawa, que explora aspectos metodológicos desde el punto de vista estructural en los estudios observacionales. Entonces, califica a nivel por cada elemento de calidad y lo que permite es calificar a los estudios como pobres, regulares o buenos según de acuerdo a estos requisitos, ¿no? Observacionales en lo relativo a la calidad. Bueno, este constituye el total, que no se ve nada por lo pequeñito que está, que es el conjunto de los datos, es información de tabla suplementaria. Entonces, lo que consta es en la columna de la izquierda el autor y año de publicación, el país de procedencia, el diagnóstico de la muestra, los instrumentos que se han utilizado para dicha muestra, ¿no? Entonces, es el total de los estudios sujetos al metaanálisis. En resumen, el metaanálisis en sí se aplica a todos aquellos estudios con al menos dos grupos que se comparaban con una medida de alteración del yo. El tamaño del efecto se calculó con la G ajustada de Hexes en un intervalo de confianza del 95%. La G calculada y su varianza se analizaron con los paquetes estadísticos Así, por favor, de los paquetes estadísticos informáticos de Metafor y Meta para ejecutar la revisión. Y luego los resultados de los modelos de efectos fijos y aleatorios se informaron para metaanálisis por pares de un grupo objetivo y todos los posibles grupos de comparación. Entonces, estaba pensando a la siguiente diapositiva. Vale. Total, 32 estudios con muestras independientes, 21 de los cuales procedían de países europeos, 12 de países escandinavos, 5 de Australia, 3 de Israel, 2 de Estados Unidos y 1 de Corea, ninguno de ellos procedente de África ni de América del Sur. Los estudios utilizaron distintas herramientas para medir la presencia de alteraciones del yo y los que son publicaciones más antiguas, los que constituyen los primeros estudios de investigación, utilizaron para la puntuación o la evaluación de las alteraciones del yo la escala de Bonn para las evaluaciones de síntomas básicos y ya los estudios posteriores utilizan examen de experiencias personales anómalas, LEAS, y junto con estas entrevistas clínicas pues se desarrollaron y adoptaron otros estudios con las escalas de los otros trastornos, que es derivada del MPI y el cuestionario de IPASE, que ya hemos nombrado en distintas ocasiones. Entonces, las alteraciones del yo se evaluaron o han sido valoradas en estos artículos en su conjunto en una variedad de condiciones clínicas y la mayoría de ellos es verdad que tenían que ver con entidades clínicas relacionadas con los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Pero como tal, pues 14 corresponden a pacientes o a grupos poblacionales con diagnóstico de esquizofrenia, 12 serían de controles sanos, 10 de alto riesgo,
9 con otras enfermedades mentales, 7 pertenecen a primeros episodios de psicóticos, 5 los esquizotípicos, trastornos afectivos 3, trastornos obsesivos 2, del espectro del autismo 1 y trastorno límite de la personalidad 1. Estas serían las muestras clínicas en cuanto a los datos incluidos a los incluidos en este metaanálisis. Los criterios para el diagnóstico pues también variaron al tratarse de muchos años de diferencia, pues algunos se dirigieron por criterios de la DSM-3, DSM-4, DSM-5 y CIE-10. Y el procedimiento para el diagnóstico incluyeron las entrevistas estandarizadas de la DSM y luego también el CAMS y luego entidad y el SIPS. La calidad fue clasificada en torno a deficiente en 10 estudios, regular en 12 estudios y buena en 10 estudios. Deciros que que ellos dijeron que los estudios más recientes, los que correspondían a los años del 19 y 20, la realidad es que a pesar de decir, bueno, pues el desarrollo de posibles instrumentos que permitan un análisis o un diagnóstico más certero, pues no ha condicionado la probabilidad de que fueran calificados como buenos esos estudios por ser más recientes frente a la categorización que recibieron en estudios más antiguos. Bueno, los resultados de esta revisión sistemática, los principales hallazgos de manera global, aunque luego los iremos, porque uno de los objetivos de este metaanálisis era poder hacer las comparaciones con determinadas entidades y cruzarlos con determinados diagnósticos, pero de manera global y en general, decir que el gradiente de las puntuaciones de las alteraciones del yo fueron más altas en los grupos que pertenecían al espectro de trastorno de esquizofrenia que en las condiciones clínicas fuera de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y evidentemente también fuera de los controles sanos. Y luego dentro del espectro psicótico, los sujetos que estaban en primeros episodios psicóticos presentan puntuaciones más altas en comparación con aquel grupo de sujetos que estaban categorizados como sujetos de alto riesgo o aquellos que si lo comparábamos con grupos de controles sanos. Es decir, se ha obtenido lo que obtuvieron de manera general el resultado de este metaanálisis lo esperado. Es decir, los sanos son los que menos puntúan si los comparamos con los de alto riesgo y a su vez los primeros episodios puntúan más que los de alto riesgo. Y dentro del espectro global de las enfermedades mentales, pues puntúan más alto en las alteraciones del yo en el espectro de la esquizofrenia que en los controles sanos o aquellos que tienen diagnósticos o entidades clínicas fuera del espectro de la esquizofrenia. Pero sí, lo que sería el segundo objetivo de este metaanálisis, que era poder analizar por grupos de comparación, pues hubo 27 estudios que informaron estimaciones sobre las alteraciones del yo en 2 o más grupos, ¿no? Y se evaluaron el grupo de pacientes diagnosticados con esquizofrenia o trastornos relacionados de esquizofrenia con controles sanos, con pacientes diagnosticados con otra enfermedad mental o diagnosticados con trastorno bipolar y trastornos afectivos. Todos estos puntuaron de manera estadísticamente significativa más alto con respecto a, es decir, esquizofrenia y grupos de alto riesgo frente a estas 4 entidades clínicas grupales. Y los pacientes diagnosticados de trastorno bipolar y sujetos considerados de alto riesgo no dieron puntuaciones estadísticamente significativas con respecto al grupo de esquizofrenia o de entidades de tipo esquizofrenia. En la comparación que establecieron de personas que fueron asignadas por diagnóstico de área esquizotípica o trastornos esquizotípicos de la personalidad, puntuaron más alto en la medida de las alteraciones del yo que las personas con otras enfermedades mentales y con el grupo de personas de controles sanos. Que para los controles sanos, además, el modelo de efectos aleatorios no alcanzó un umbral estadísticamente significativo. En este caso, el grupo de comparación era con controles sanos y con el grupo de otras enfermedades mentales, y aquí los esquizotípicos puntuaron más alto y estadísticamente significativo. El siguiente grupo de comparación era los pacientes con primeros episodios, y estos también puntuaron más alto en las medidas de alteraciones del yo con respecto a controles sanos y con respecto al grupo de otras enfermedades mentales. Y en la parte del modelo de efectos aleatorios no fueron estadísticamente significativos. Y no se distinguieron de las que se identificaban como esquizotípicos o trastornos esquizotípicos de la personalidad. El último grupo así
variado de análisis fueron los sujetos con clínica de alto riesgo. Y los sujetos con clínica de alto riesgo también puntuaron más alto en las medidas de alteraciones del yo que los controles sanos, y también del grupo con aquellos que tenían el diagnóstico de otras enfermedades mentales. No en el modelo de efectos aleatorios, y en el de casos pues sí que fue considerable. Y sí que es verdad que en este resultado, cuando se retiró las puntuaciones de un estudio, el estudio 58, que tenía un valor atípico en los tamaños del efecto con respecto al resto de estudios, se encontró que los sujetos que eran controles sanos obtuvieron puntuaciones más altas que los de enfermedades. Es decir, que ese estudio en concreto condicionaba y alteraba un poco las puntuaciones totales. Y de aquí parte una de las reflexiones, que es que la heterogeneidad en lo que sería el grupo de esos otros, ¿no? de lo que englobaba otros diagnósticos, ¿no? Y plantean aquí y exponen que la heterogeneidad varió de insignificante a alta, especialmente en las comparaciones que se establecieron del grupo objetivo con pacientes con otras enfermedades mentales, ¿no? Probablemente porque esto reflejaría la heterogeneidad del diagnóstico del grupo de comparación, es decir, que en el grupo de otras enfermedades mentales hay una gran variedad de diagnósticos que pueden penalizar y alterar los resultados, en ese sentido, alterados en cuanto a la contaminación, por decirlo de alguna manera. Entonces, a raíz de estos resultados, ellos reflexionan y exponen como discusión que, por un lado, este es el primer metaanálisis completo que se centra en abordar el riesgo diferencial en la descripción diagnóstica dentro y fuera del espectro de la esquizofrenia, en lo que tiene que ver personas que tienen alteraciones en el yo, que experimentan alteraciones del yo. Que los resultados de este metaanálisis podemos considerarle como pruebas sólidas de validez de que las alteraciones del yo, podemos considerarle un marcador fenotípico de vulnerabilidad para la esquizofrenia en los con diferentes niveles de gravedad dentro de los espectros de este trastorno, que el nivel de las alteraciones del yo no solo es el que se relaciona con el grado de psicosis, sino también con los componentes no eminentemente psicóticos dentro del trastorno del yo, como por ejemplo las condiciones de esquizotipia, o también diferentes niveles en las alteraciones del yo comparadas con la esquizofrenia dentro de lo que sería el espectro. Que las alteraciones del yo no son solo otro dominio de síntomas que ocurren en paralelo con las características clínicas o el cortejo de síntomas del espectro de la psicosis, sino que también es un indicador duradero de las estructuras alteradas de estas experiencias. Que por lo tanto, tanto la relación desde el punto de vista cronológico como desde el punto de vista de la psicopatología con los síntomas es más probable que sea generativa y con las alteraciones del yo reflejando condiciones necesarias para que surjan ciertos síntomas implicados y que caracterizan al cortejo de síntomas propios de la psicosis, ¿no? Lo que serían los síntomas más positivos. Estos hallazgos confirman que las alteraciones del yo interceptan un espectro específico de propensión a la esquizofrenia, que se distinguen de una vulnerabilidad más amplia a la psicosis y que además pueden informar o pueden suponer un criterio para informar sobre decisiones futuras con respecto a la inclusión de las alteraciones del yo dentro de los criterios descriptivos, ¿no? Y aquí plantean el hecho de que el espectro de diagnóstico de espectro de esquizofrenia podría ser redefinido dentro de lo que actualmente figura o constituye, que son las distorsiones de las experiencias del yo, ¿no? Que actualmente están incorporadas allí en esa sección dentro de la CIE 11, pero que teniendo en cuenta su presencia y su correlación en muchas entidades dentro de este espectro, pues que podría incorporarse dentro de la categorización específicamente como un criterio. Y por tanto esto también tiene implicaciones para la investigación y para la práctica clínica. Los resultados de este metaanálisis. Por un lado, porque este estudio confirma que el concepto de trastorno del yo identifica un fenotipo cuantitativo valioso para asignar la propensión dentro del espectro de la esquizofrenia, incluyendo o incluida en una variedad de configuraciones subpsicóticas, que además esto tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de la validación del constructo, ya que las alteraciones del yo podrían conceptualizarse como un núcleo característico de vulnerabilidad que informará sobre un continuo de expresividad que va desde sutiles desviaciones de la personalidad a configuraciones clínicas completas.
y que por esta razón las nociones de las alteraciones del yo podrían ser un importante avance para la identificación diagnóstica más precisa dentro del espectro, fortaleciendo por tanto su utilidad desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la investigación. Que los resultados de este presente estudio fortalecen la justificación de poner el foco en la exploración de las alteraciones del yo en aquellos pacientes que podríamos considerarles como clínicamente de alto riesgo, que las alteraciones del yo podrían además también enriquecer la estratificación del grupo, ¿no?, de clínica de alto riesgo, que se centra por definición en el riesgo inminente de transición a psicosis, ¿no? Y entonces, por tanto, que podría eso condicionarnos si metemos un foco de atención en la exploración de estas características clínicas, pues permitirían además relevancia desde el punto de vista pronóstico y, por tanto, conocer el potencial riesgo de psicosis. Esto permitiría contextualizar mejor algunas de las características clínicas específicas también de las alteraciones yo. El resultado de estos metaanálisis, por un lado, dicen o exponen que dado que las alteraciones del yo suelen surgir, como expusieron en la introducción, en la infancia tardía o en la adolescencia temprana, podrían proporcionarnos un fenotipo objetivo temprano para la identificación de la propensión en los años de desarrollo. Bueno, esto ya es un poco, ya lo ha comentado antes y es una nueva reflexión. En el segundo lugar, también, que mientras que los enfoques de identificación temprana están diseñados explícitamente para enfocarse en áreas más amplias de la psicosis, las alteraciones del yo mapean selectivamente esa vulnerabilidad en lo que sería dentro del espectro de la psicosis. En tercer lugar, dado que las alteraciones del yo son experiencias duraderas o similares a rasgos, dotados de estabilidad temporal sustancial, a diferencia de los síntomas positivos subclínicos, esto permitiría además pues, tener un mayor pronóstico en comparación con la ventana temporal de riesgo inminente que tendríamos solo de riesgo inminente a transición de psicosis. Es decir, conceden a las alteraciones del yo un valor con mayor poder anticipatorio y además con mayor fiabilidad en el hecho de su presencia y su duración en cortejo sintomático desde edades relativamente tempranas, incluso antes de que aparecieran los primeros síntomas clínicos prodrómicos que nos hicieran pensar en la transición a psicosis como tal. Bueno, reconocen ciertas fortalezas y limitaciones en este metaanálisis y en general en el hecho de que la heterogeneidad que varió desde insignificante a alta en los resultados de los hallazgos obtenidos en este metaanálisis, y esto lo justifican además como un reflejo de la heterogeneidad del diagnóstico en el grupo de comparación. Además, que la mayoría de las comparaciones, el número de estudios incluidos fue relativamente limitado y el tamaño de la muestra también fue bastante modesto, y esto es consecuencia inmanente del alto nivel de las necesidades. Por un lado, dicen que puede ser debido a que la muestra no sea muy amplia y el tamaño muestral tampoco, por lo difícil que ciertas evaluaciones exigen en cuanto al tiempo, capacitación para poder hacer una adecuada y completa y correcta evaluación de las alteraciones del yo. En concreto, pues hablan de la dificultad que supone el EASE. Y finalmente, la calidad de los estudios también variaron entre mala, regular y buena, y esto podría haber sido también repercutir más en la heterogeneidad de los resultados obtenidos. Y a modo de conclusión, pues de este metaanálisis, resultado de la revisión de todos los estudios que incorporaron, pues estos hallazgos sugieren que las alteraciones del yo se agregan selectivamente dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia en comparación con otros trastornos mentales y con los controles sanos, y que además podría ser considerado un marcador fenotípico central de vulnerabilidad a la esquizofrenia en los diferentes tonos de gravedad dentro del grupo de los trastornos del espectro. Y por tanto podría ser una vía clave para una caracterización más completa de los fenotipos preverbales y por tanto con implicaciones potenciales desde el punto de vista nosológico, del diagnóstico diferencial y del diagnóstico y de las investigaciones de carácter etiológico. Y esto es todo. Muy bien. Bueno, primero, ya veis que en esta revista tiene bastante interés por este tema, porque publican muchas cosas de esto. Sí. Entonces, bueno, ahí es donde mandaremos en primer lugar el artículo de los potenciales. ¿Cuál suele ser el tamaño muestral de los artículos que incluyen? Pues están en 30 y pocos, 40 y pocos, todos por debajo del centenar.
O sea que hay muchos artículos que, bueno, pues que evalúan esto, que están, bueno, pues eso, 50 o Sí, pacientes. 42, 57, sí. Y esos son exclusivamente de entrevistas. Bueno, o sea, casi todos son con LEASE, con entrevista clínica y demás. Sí que han hecho alguna referencia a algunos que es el IPASE y sí que lo han incorporado. O sea, si ellos Sí, están... pero quiero decir que no hacen nada más que el IPASE y el EASE, nada más. Sí, no hay cruce con otras... no. Es la exploración y O sea, evaluación. nosotros tenemos la misma muestra y además el tema de los potenciales evocados. Sí, no, estos son la selección, pues los criterios de inclusión. Y luego llama mucho la atención lo que hablen de la especificidad y, si mal no recuerdo, de otra cosa que es esquizofrenia, es decir, problemas afectivos que has incluido en general. Había 3, ¿no? Hablan de sí, hablan de afectivos, de grupo de afectivos, sí que había... Que hay 3 estudios. Sí, el cruce es limitado. Claro. Y en otros problemas como trastornos de personalidad, sí, que hay cosas así. uno de trastorno de personalidad, ¿verdad? Uno. Y luego los del espectro del autismo también. Esas son las entidades fundamentales. Ya, pero que hay muy poquitos de otras cosas que no sean esquizofrenia, ¿no? Para hablar de especificidad y demás, ¿no? Sí, han incorporado. O sea que van como con bastante buena voluntad, ¿no? Sí, no ha sido como... Ya, pero vamos, que si uno es revisor de un artículo de estos que reclama demostrar la especificidad para una cosa, cuando, pues eso, a lo mejor que eran 50, has dicho 100 y luego al final se quedan en 32. Se quedan en 32 y de los 32, 28 son de una cosa y 4 son de varias juntas. Sí, un poco más. Pues, 4 de aquí y 2 de ahí. Porque es así, más o menos. Sí. El grosso es 25 son de perfil y cosas. ¿Y te suena en el grupo este de los bipolares? Claro, globalmente encuentran menos autoexperiencias anormales, ¿no? Que es más o menos lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Claro, o sea, la entidad la engloban, pero claro, eso es el sesgo. O sea, cuando hacen el cruce específicamente de esquizotípico, esquizofrenia o psicosis y demás, los bipolares van en el grupo de otros diagnósticos. O sea, es en esa mezcla. O sea, que decir, en el análisis aleatorio y demás no va de manera específica a bipolares. O sea, en ese hay bipolares, pero también hay personalidad y también va todo lo otro. O sea, quiere decir que no hay una identificación concreta en relación a los bipolares cuánto les ha salido. Les ha salido eso, pero también puede estar sesgado, condicionado por las otras muestras. Desde luego, sí. Por los Asperger o por lo que es, o por los límites o por... Y claro, en autismo lo que están metiendo es autistas de muy, muy alto funcionamiento, porque claro, pregúntale un grado 2 al Elvis por esto. Claro, un grado 2 o un grado de discapacidad. Elvis es un niño monstruoso que tenemos más o menos de 2 metros por 2. Sí, es un autismo sin lenguaje, pues no le vas a hacer posible. No, o sea, quiero decir, no, o sea, hablan de trastorno del espectro del autismo, pero claro, la entidad es que por lo menos no asocia a discapacidad intelectual, porque es un criterio de inclusión y de exclusión. O sea, quiero decir, si hay discapacidad intelectual, es criterio de exclusión para casi todos los estudios. Entonces, el autismo asociado a discapacidad intelectual ya no va a entrar ahí. Claro, no, es que vamos a mí a hacer la propuesta, entre comillas, de incluirlo como criterio diagnóstico cuando realmente no hay una comparación directa con el principal competidor del diagnóstico de la esquizofrenia, que es el bipolar, pues a cada uno nos parece lo más interesante lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno. Pero si llegamos a mandar nosotros este artículo, no nos lo publican ni de risa. Vamos, lo aseguro. Vamos. Bueno, pues claro, es que hay mucho pop en esos 4 son... Sí, bueno, sí, gente que está... Pero bueno, pondremos a este Arrabalo y a... ¿Cómo se llamaba el portugués que vino? A nuestro Almeida, Alameda. Ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Joao Almeida, Joao Alameda, Joao Pedreira. ¿No? Bueno, da igual, ya lo buscaremos. No sé ahora cómo puedo volver para escribirles a todos. Venga, más cosas que queréis comentar por ahí desde el interior o el exterior. No sé si hay alguna reflexión, pregunta o comentario.
Que eso lo venimos a hablar. A mí ahora. Ah, no, bueno. Bueno, pues nada, pues entonces Todo muy claro. la semana que viene más. Al final que lo mismo es una buena oportunidad ahora para decir si cambiamos orden de sesiones, Álvaro. Lo hablé con Rosa y preferimos dejarlo como estaba. Ah, vale, perfecto. No, Sí, al final ya está hablado. hemos comentado de un cambio, por eso. No, ya, de todas formas, ya enviaré yo un aviso para especificar qué es lo que hay. Muy bien. Vale, pues venga. Pues nada, Adiós. Bueno, hasta el próximo día. Venga, adiós. hasta luego. Hasta luego.